Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Naturismo al Día? Bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar en este episodio acerca de lo que es el fetichismo sexual y las parafilias, entendiendo que pues la vida sexual de los seres humanos puede llegar a ser muy compleja, variada, hay muchas aristas, muchos matices también. Importante tener en cuenta que lo que antes era considerado de pronto desviaciones, perversiones, incluso parafilias, hoy en día son costumbres totalmente normales en la vida íntima de la pareja, son prácticas que se llevan a efecto sin ningún tipo de problema, sobre todo cuando son consentidas, consensuadas, permitidas y disfrutadas entre las personas que participan de estas prácticas. Todo lo que se hace a la fuerza, obligado, cuando hay menoscabo de la dignidad de la otra persona en contra de su voluntad, pues obviamente que es algo que debe considerarse como perjudicial, dañino y por supuesto condenable desde todo punto de vista. Nadie puede estar obligado a que sea sometido a algo que realmente no le agrada, no solamente en lo sexual, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero bueno, hablando ya del fetichismo sexual y las parafilias, pues obviamente que son conceptos relacionados con la psicología y la sexualidad humana, pero que no van a significar exactamente lo mismo. El fetichismo pues es una forma de excitación sexual en la que el individuo obtiene placer erótico a través de un objeto o una parte del cuerpo, una situación específica que normalmente pues no se va a considerar del todo sexual, como por ejemplo la ropa interior, zapatos, medias, materiales como el cuero, lácteos, seda, diversos tipos de texturas, partes del cuerpo poco convencionales en el ámbito erótico, los pies, aunque hoy en día pues obviamente lo que tiene que ver con el mundo de los pies está muy difundido en las redes, pero de todas formas cabe en ese parámetro de clasificación. Las axilas, el cabello, en fin, hay una variedad de elementos corporales o de incluso de contexto que pueden ser clasificados en esto del fetichismo. En la mayoría de los casos, pues el fetichismo no implica un problema mientras no sustituya completamente la intimidad con otras personas ni vaya a causar un malestar significativo. En cuanto a las parafilias, este término es un poco más amplio y se va a referir a patrones de conducta sexual en los que la excitación depende de estímulos atípicos o poco convencionales. Así que pues vamos a encontrar que en esto de las parafilias es todo aquello que pueda generar malestar clínicamente significativo en la persona, que involucra daño, riesgo de daño o falta de consentimiento de otras personas. Por ejemplo, tal vez las más comunes, ya lo estaremos detallando más adelante también, en los ejemplos más clásicos como el exhibicionismo, cuando se obtiene excitación mostrando los genitales a desconocidos sin su consentimiento, el voyerismo, por ejemplo, que es observar a otros sin que lo sepan mientras se desvisten o mantienen también relaciones sexuales, el froterismo, cuando se roza los genitales contra otra persona, obviamente sin su consentimiento, el sadismo y el masoquismo sexual, el placer que se causa al recibir o dar dolor respectivamente. Cuando es consensuado, pues esto prácticamente se puede clasificar como en las prácticas BDSM, ¿no? Bondage, y no siempre es patológico. Cuando es consentido, pues no hay mayor problema. Ahí lo peligroso, lo pernicioso, lo patológico es cuando se obliga a alguien a ejecutar sin su consentimiento estas prácticas. El fetichismo se centra en un objeto o parte del cuerpo y las parafilias, pues obviamente a que abarcan una amplia gama de conductas sexuales inusuales, algunas de las cuales pueden ser problemáticas o incluso ilegales si implican falta de consentimiento o causan daño, ya sea físico o emocional, y más grave aún cuando se involucra, por ejemplo, a menores de edad. Hoy se entiende que la sexualidad humana, como ya te venía diciendo, es muy diversa. Muchas prácticas que antes se consideraban desviaciones, si se realizan de manera consentida, permitida, segura entre adultos responsables, no se catalogan como trastornos, sino como variaciones mismas de la sexualidad, que es muy amplio, una gama con muchos matices, como también te lo referenciaba, así que si es permitido no hay mayor problema. Es muy importante destacar a estas alturas del podcast que el fetichismo sexual en algún momento puede a nivel inconsciente estar revelando un trauma patológico no elaborado, aunque no siempre es así. Muchas veces, sobre todo desde la perspectiva del psicoanálisis, puede revelar esta condición.
La relación entre fetichismo sexual y trauma psicológico pues ha sido discutida en la psicología desde hace mucho tiempo. No hay una respuesta definitiva en cuanto a esto, así que hay varias perspectivas. Por ejemplo, a nivel del psicoanálisis, la escuela freudiana, los seguidores de Freud pues pensaban que el fetichismo tenía una relación con conflictos inconscientes en la infancia, especialmente con la angustia frente a la diferencia sexual, lo que llamó en algún momento Sigmund Freud la angustia de castración. Según esta visión, pues el objeto fetichista sería como una sustitución simbólica para manejar un conflicto o trauma no elaborado. Por ejemplo, fijarse en zapatos o ropa interior como sustituto inconsciente de la genitalidad femenina. Así que sí se entiende como una manifestación inconsciente o de un trauma o conflicto desde esta perspectiva, pero obviamente que hay otros puntos de vista, por ejemplo, el conductual y de aprendizaje. Desde esta perspectiva, el fetichismo puede surgir porque durante la infancia o la adolescencia ciertos objetos o estímulos se asociaron accidentalmente con la excitación sexual. Por ejemplo, un muchacho, un adolescente que se excita por primera vez tocando cierta prenda y ese objeto queda grabado como estímulo erótico, o toma los panties de alguien, incluso pues lo vemos muy frecuentemente en diversos relatos, en la misma cultura popular, en el cine, en la literatura, toma los panties de una persona cercana, incluso de su propia madre, un muchacho que apenas está en ese despertar sexual y los lleva a su nariz, los huele y le excita ese olor. Ahí se puede estar creando una situación de fetichismo o incluso hasta de parafilia, pero no necesariamente implica un trauma subyacente, sino un condicionamiento. En este caso de que haya tomado una prenda, que haya visto un objeto y que haya hecho una asociación debido precisamente a esa plasticidad cerebral que es muy susceptible a estímulos en esta etapa donde todavía no está consolidada la personalidad del todo, así que ahí se puede estar creando una conducta de fetichismo o incluso de parafilia. También por supuesto que hay una mirada neurobiológica. Investigaciones pues que se han llevado a cabo sugieren que la excitación sexual y la atracción por ciertos estímulos tienen una base en lo que ya te decía, esa plasticidad cerebral, esa gama enorme de conexiones que existen entre áreas sensoriales y sexuales, y se hace una correlación de estímulos y se puede desarrollar algo placentero para el individuo, ahí crearse un elemento fetichista o incluso de parafilia. Esto explicaría por qué pues objetos no sexuales pueden convertirse en disparadores de placer. Los famosos tacones, zapatos de tacón alto, ciertas prendas femeninas, ya iremos reseñando más adelante que la mayoría de quienes de alguna forma manifiestan estas conductas somos nosotros los hombres por cuestiones que van desde lo neurológico y biológico hasta lo conductual y emocional. Bueno, así que no requiere la presencia de un trauma en estos aspectos también para desarrollarse una cuestión que esté relacionado con el fetichismo o con una parafilia. Y la psicología actual, pues al día de hoy, considera que el fetichismo no siempre está ligado a un trauma, por supuesto, que puede originarse por una combinación de factores, experiencias tempranas, condicionamiento, predisposición individual y en algunos casos, por supuesto, como forma de manejar ansiedad o conflictos internos. Solo se considera un problema clínico si esto va a causar sufrimiento personal, interfiere con la vida sexual o implica daño, cuando sobre todo no hay consentimiento e involucra a otras personas. En esto soy muy incisivo, porque todo lo que tiene que ver con el universo sexual tiene que ser permitido cuando involucras a otras personas. Si vives solo tu experiencia sexual no hay problema, pero si vas a involucrar a otra persona y compartirle tus gustos y preferencias, esa persona tiene que estar de acuerdo, porque si no, todo va a salir horriblemente mal. Cuando se obliga a alguien, sobre todo en algo tan delicado como la sexualidad, pues esto nunca va a salir bien. El fetichismo puede ser como la expresión de un trauma no elaborado en algunos casos, como pues efectivamente va a sugerir el psicoanálisis, pero pues también puede surgir sin ningún trauma, simplemente por asociaciones de aprendizaje, predisposición cerebral. No todos los fetichistas han tenido experiencias traumáticas. Esto es muy importante porque obviamente no podemos medir todo con el mismo rasero, sino que todas las experiencias son distintas. Muy importante. ¿Cuándo se puede volver, por ejemplo, peligroso esto del fetichismo? Pues en la mayoría de los casos es una variación inofensiva de la sexualidad humana, un fetiche que tiene. Yo creo que todos en algún momento y de alguna forma tenemos fetiches sexuales, pero efectivamente se puede volver peligroso, riesgoso, cuando cruza ciertas líneas rojas. Por ejemplo,
cuando sustituye totalmente la relación con otras personas. Si la persona solo puede excitarse mediante el objeto fetichista y no logra mantener intimidad real con parejas, esto puede generar aislamiento social, dificultades de pareja, de socialización, dependencia psicológica del objeto. También se puede volver riesgoso o peligroso cuando causa sufrimiento personal, ansiedad o culpa intensa por esa práctica, sentimiento de pérdida de control sobre la conducta sexual, uso compulsivo que interfiere en la vida diaria, ya sea en el trabajo, en el estudio, en las relaciones, que la persona como que se obsesiona con ese objeto de deseo, sobre todo fetichista, y abandona otros aspectos de su vida personal y se enfoca muy intensamente en eso. También cuando, por supuesto, implica daño, riesgo físico. Algunos fetiches pueden volverse riesgosos o mortalmente peligrosos si la práctica va a comprometer la seguridad física. Hoy en día pues se han visto y documentado muchísimos casos de asfixia erótica sin medidas de seguridad. Se dice de que cuando la persona está en ese paroxismo, pues a punto de perder la vida por asfixia, se produce un intenso orgasmo y muy prolongado. Personas de pronto llevadas por la curiosidad o por ese objeto fetichista pues llevado al extremo han perdido la vida intentando esa práctica. También, por ejemplo, objetos punzantes o sustancias peligrosos, púas, cuchillas, cuestiones que se utilizan sobre todo en prácticas sadomasoquistas, que no al tener la experticia adecuada la persona se puede herir, se puede lastimar, se puede infectar, puede causar daño irreversible, por ejemplo, una lesión en la cara a ella misma o a otra persona. Así que todas estas lesiones involuntarias también están clasificadas como peligrosas en cuanto a lo que está relacionado con ese mundo fetichista. También, por supuesto, cuando invade la vida de otros sin el consentimiento. Esto es muy importante y lo he remarcado muchísimo porque me parece que es algo que debes tener en cuenta si tú tienes, por ejemplo, tus preferencias sexuales. Aquí deja de ser un simple fetiche y puede ya entrar en el terreno de las parafilias problemáticas o delictivas. Por ejemplo, robar la ropa interior para excitarse, para masturbarse, que te vayan a sorprender. Esto puede tener implicaciones legales. Hay muchas personas que han terminado en la cárcel por acoso sexual. Y también algo muy importante, que la vida del individuo, cuando esto se hace público, se somete al escarnio público, queda devastada, porque la persona hoy en día en las sociedades modernas pueden perdonar cualquier cantidad de conductas delictivas, pero ven con muy malos ojos, aunque en esto también, por supuesto, juega mucho lo de la doble moral, todo aquello que atañe a la sexualidad y si involucra a menores, por supuesto, que se agrava mucho más el panorama. Frotarse o masturbarse en público, todo esto, espiar a otros en caso de voyerista, todo esto te puede llevar tranquilamente a la cárcel, a perder tu prestigio, tu tranquilidad. Hoy en día, pues con lo de las redes sociales, imagínese usted, hay personas que someten a otras al escarnio público por esas conductas sexuales que se consideran inapropiadas o que involucran, que de alguna forma van a lastimar a una tercera persona. Si el fetiche incluye la humillación o el dolor, solo es válido dentro de prácticas consensuadas. Si a ambos les gusta y lo disfrutan, pues no hay problema. Si son personas mayores, adultas, responsables, que han hablado la situación, que han establecido como unas reglas de juego, como unos límites, quieren someterse a un preludio sadomasoquista sin mayores inconvenientes, pues vaya y venga. Pero cuando de pronto no se respetan esos límites o se engaña a la persona y se somete a ciertas prácticas que le van a causar daño o lesiones físicas o emocionales, pues sí, por supuesto, es algo peligroso que debe evitarse y que incluso en caso de que seas una víctima hay que denunciarlo. El fetichismo se vuelve peligroso, entonces, resumiendo un poquito, cuando aísla a la persona y limita su vida afectiva, también cuando genera sufrimiento o compulsión, cuando involucra riesgo físico serio, cuando invade o daña a terceras personas sin su consentimiento. En la mayoría de los demás casos, pues si se practica de manera segura, consensuada y equilibrada, no es considerado una enfermedad ni una amenaza. Y en este contexto, ¿cuáles serían pues como las parafilias más comunes? A ver, entonces nos encontramos, según algunas clasificaciones que se han hecho en manuales diagnósticos y prácticas que se han hecho a nivel de observación del comportamiento humano, pues encontramos las que están relacionadas con el fetichismo que te he venido narrando, la excitación mediante objetos, el exhibicionismo, el voyerismo, en fin, el froterismo, el sadismo sexual un poco más complejo, que es el placer erótico al causar dolor, humillación o sufrimiento a otra persona. Puede ser consensuado, recuerda, en contexto
contextos BDSM, pero sin consentimiento es violento y peligroso. Esto en cuanto a ya cuestiones que están relacionadas con la parafilia, el masoquismo sexual, es decir, la excitación al recibir dolor, humillación, sometimiento, al igual que el sadismo, si es permitido y seguro, no se considera un trastorno. Hay personas que establecen como una puesta en escena: yo te voy a decir esto y vas a sentir determinadas cosas o vas a experimentar algunas reacciones. Es permitido, consensuado entre adultos, no hay ningún problema. El travestismo fetichista, por ejemplo, la excitación al vestirse con ropa del sexo opuesto, esto es muy diferente al transgénero, ¿no? Que ya es una cuestión de identidad de género. Suele ser inofensivo si no genera pues sufrimiento. La persona se quiere, por ejemplo, un hombre vestir de mujer y todo eso y siente placer sexual, perfecto, no hay ningún problema. Otras parafilias que son como menos frecuentes, pero que obviamente están ampliamente documentadas: la podofilia, atracción sexual por los pies, muy común hoy en las redes sociales. Usted ve páginas especializadas en pie femenino sobre todo, y esto es algo que se disfruta ampliamente, de las más inofensivas. Yo creería que no hay ningún problema con esa atracción que se tiene por los pies femeninos. La zoofilia, que es la atracción hacia animales, es ilegal, es considerada maltrato, algo delictivo, abusivo. Un ser, una criatura tan especial como un animal, pues no creo que debe ser sometida a ningún tipo de conducta sexual, porque pues no tiene primero la oportunidad de reaccionar o de estar en desacuerdo ni nada, sino que se convierte en una víctima pasiva, así que es incluso castigada penalmente en muchos marcos legales cuando la persona es descubierta sometiendo a un animal a alguna práctica sexual. Una muy inusual que suena como macabra es la necrofilia, pero que está muy documentada: atracción hacia cadáveres. Esto pues podemos observarlo, por ejemplo, en contextos de guerra, en situaciones de cuidadores, de morgues, donde hay presencia de cadáveres, sobre todo femeninos, que han sido sometidos a prácticas sexuales, o incluso algo que suena más grotesco, bizarro y macabro, es en el mundo de los asesinos seriales, cuando ya le quitan la vida a sus víctimas y someten esos cuerpos inermes a cualquier cantidad de vejámenes o prácticas sexuales. Así que la necrofilia también está ampliamente documentada. Afortunadamente no es muy común que digamos, pero existe. También otra parafilia es la coprofilia y la urofilia, la excitación con heces o también con la orina. Hay quienes pues toman la orina. Hay una práctica muy extendida que es la lluvia de oro, permitir que se orine sobre el cuerpo. Esto causa excitación, o sobre los órganos sexuales. La coprofilia o escatología ya es un poco más, algo mucho más complicado. La persona incluso llega a ingerir esas heces con todo lo que significa el elemento de toxicidad, porque este es un desecho orgánico que puede ocasionar serios trastornos de salud, pero también es una práctica que se lleva a efecto. Hay otras, por ejemplo, la clismafilia, que es la excitación con los enemas, y otra que tiene un nombre un poquito complicado, la telefonoscopofilia, que es, por ejemplo, la excitación al realizar llamadas obscenas. Hoy en día, pues antes se daba mucho esto de las llamadas por cobrar obscenas. Hoy en día, con el advenimiento pues y el uso de las redes sociales y una cantidad de aplicaciones y páginas especializadas, ha perdido un poquito de relevancia, pero hay quienes sienten excitación al llamar y soltar una cantidad de cuestiones sexuales. Así puede sea que dure pocos segundos, porque la otra persona al otro lado del teléfono puede ser que cuelgue, pero siente excitación al liberar todo eso que tiene por dentro y que quiere verbalizarlo de una u otra forma. Son parafilias, por ejemplo, pues para que tengas una idea de las más comunes que existen. Y también hay una diferenciación muy importante de hacer: la parafilia, el interés sexual atípico, y el trastorno parafílico, cuando ese interés genera sufrimiento personal, compulsión incontrolable o daño. No hay consentimiento hacia otras personas. Es decir, muchas de estas prácticas pueden vivirse de forma consensuada y no son necesariamente patológicas. Así que pues obviamente que no todas las situaciones son iguales, sino que pues hay unas diferenciaciones bien marcadas que van a definir cada uno de estos conceptos. Bueno, ¿y por qué nosotros los hombres, como ya te lo decía anteriormente, somos como más propensos a las parafilias? Pues investigaciones que se han llevado a efecto durante mucho tiempo muestran que nosotros los varones somos más propensos a desarrollar efectivamente parafilias que las mujeres, aunque las razones pues no son del todo absolutas. Así que pues la evidencia científica habla, por ejemplo,
que la gran mayoría de casos de parafilias clínicas como el exhibicionismo, el voyerismo, el froterismo, el sadismo sexual son reportadas en nosotros los hombres. Así que se han llevado estudios epidemiológicos que indican que más del 80 o el 90% de los diagnósticos de este tipo de trastornos parafílicos corresponden a nosotros los hombres. En cambio, pues las mujeres tienden a presentar menos frecuencia y cuando aparecen suelen vincularse a dinámicas sobre todo de pareja, en el caso del masoquismo consensuado o que ella sea la dominatriz, en caso un poquito de sadismo, pero ya consensuado, permitido, como una puesta en escena y algo que se lleva a cabo en un contexto totalmente normal, porque pues obviamente la pareja está viviendo y desarrollando su sexualidad sin ningún problema, pero obviamente que esto tiene el por qué nosotros desarrollamos más parafilias que las mujeres, explicaciones que van desde lo biológico o neuropsicológico hasta lo emocional y conductual, como te lo decía en un principio. Uno de estos casos donde involucra lo biológico puede ser la testosterona, las hormonas masculinas que pueden aumentar la búsqueda de estímulos novedosos, la excitación por lo inusual, pues también se han hecho estudios que sugieren que los cerebros de nosotros los hombres muestran como más plasticidad en la asociación entre estímulos externos y excitación sexual, somos como muy visuales, así que pues tenemos esa tendencia a crear fantasías en nuestra mente, que a veces las podemos convertir en parafilias y buscamos la manera de materializarlas o de hacerlas explícitas de una u otra forma. También nosotros pues solemos tener un inicio sexual con mayor exposición a estímulos, lo que te decía, visuales, a ver pornografía, pues todos hemos consumido pornografía, no vamos a ser tan hipócritas y mojigatos, y esto va a fijar sobre todo en la adolescencia esa fijación fetichista. En otra ocasión voy a hacer un podcast relacionado con el uso intensivo de la pornografía. Esto a veces se convierte en una conducta que puede ser bastante dañina, sobre todo cuando la persona ya adquiere como el hábito, el vicio incontrolable por el consumo exagerado de pornografía. La excitación masculina tiende pues a estar un poco más focalizada en lo que son los estímulos específicos, ¿verdad? Mientras que en ustedes, mis queridas amigas, es más amplia, contextual, busca lo que te decía, el ambiente, crear como cierto romanticismo o hacerlo de una forma un poco, darle como más contexto a la situación, como hacerlo más íntimo, más personal. Bueno, tiene otra connotación, otra forma de vivir y otra forma de sentir. Hay factores socioculturales, por supuesto, también. Históricamente se ha permitido más a nosotros los hombres explorar más conductas sexuales, considerar riesgosas, transgresoras, mientras que ustedes, mis queridas amigas, sobre todo en contextos donde prima lo conservador, cuestiones religiosas, todo eso se ha restringido un poco la sexualidad. No quiere decir en lo absoluto de que la mujer no sienta o tenga deseos de pronto de desarrollar alguna práctica sexual inusual, sino que pues es más restringido y a veces no se manifiesta tan abiertamente como en el caso de nosotros los hombres. Así que pues obviamente que existen esas conductas sexuales o al menos esos deseos sexuales en ustedes, mis queridas amigas, pero en algunos contextos socioculturales, ya sea por cuestiones prácticamente de religión o cuestiones de rol social, pues no se pueda expresar tan abiertamente. Bueno, entre nosotros los hombres predominan las parafilias de tipo observacional o de acción sin consentimiento, voyerismo, exhibicionismo, froterismo, y en las mujeres cuando aparecen suele ser de tipo masoquista o fetichista dentro de un marco consensuado o también de dominatriz, no necesariamente masoquista, sino ella dar ese castigo que obviamente busca siempre la mujer, que sea algo ya previamente establecido y sobre todo con normas y límites, muy importante, y esto debe tenerse siempre presente. Si tú disfrutas de estas prácticas sexuales, hay que saber hasta dónde se puede llegar y si observas un comportamiento, sobre todo esto para ustedes, mis queridas amigas, un comportamiento como extraño, inusual de la persona que está contigo, que se vuelve como muy agresiva, violenta o incapaz de controlar una cuestión emocional, es mejor que te retires en ese momento porque no se sabe qué puede llegar a pasar. Esto para tenerlo siempre bien presente. Pues los hombres sí, efectivamente, somos más propensos a las parafilias, tanto en frecuencia como en variedad, probablemente por una combinación de lo que te decía, ¿verdad? Factores biológicos, psicológicos, sociales. Las mujeres, pues obviamente también pueden presentar parafilias, pero menor proporción y con expresiones muy diferentes. Pueden aparecer incluso estas parafilias en un estadio tardío de la vida. Este es un punto muy importante porque te hablaba de que aparecen pues habitualmente en la adolescencia,
o en adultez temprana, pero también pueden aparecer en estadios un poco más allá de los 40, 50 años. Bueno, empiezan a aparecer temprano porque en la adolescencia el cerebro pues es más plástico, como te decía, es más propenso a esas experiencias sexuales iniciales que dejan improntas o huellas profundas. La excitación puede condicionarse fácilmente a objetos, situaciones, prácticas atípicas, pero es raro encontrar algunas parafilias que se desbordan después de los 40 o 50 años, pero existen y pueden estar ligadas, por ejemplo, a cambios neurológicos, enfermedades como una demencia frontotemporal, por ejemplo, lesiones cerebrales, tumorales. Pueden desinhibir de alguna forma la conducta sexual. Esto puede de alguna forma provocar intereses sexuales inusuales en personas que antes no los tenían. También, por supuesto, eventos ya de carácter netamente emocional, como estrés, duelo, crisis vital, por ejemplo, la pérdida de la pareja, la soledad o una crisis existencial, inclusive puede llevar a explorar nuevas formas de estimulación, y en este contexto pues hay conductas fetichistas o parafílicas que pueden desarrollarse como una especie de válvula o vía de escape. También pues con la expansión del internet, muchas personas mayores antes no tenían la oportunidad de ver cierto tipo de pornografía, de consumirla. Hoy en día sí lo hacen de forma muy fácil y han descubierto que ciertas situaciones le causan excitación, y ahí en ese contexto también se puede haber desarrollado algún tipo de fetichismo o incluso de parafilia. Algunos deseos también inclusive, por supuesto, pueden haber estado presentes en formas reprimidas durante muchos años y han aflorado más adelante cuando hay como menos miedo al perjuicio, la persona ha perdido a su pareja, en fin, una cantidad de factores que pueden influir y que se diferencian de persona a persona. Lo que siempre te digo, que no todos los casos son parecidos y debe mirarse de distinta óptica. Pues es muy importante que siempre revises si tu comportamiento sexual no está dañando o perjudicando a otros. Disfruta plenamente tu sexualidad. Si en pareja llegan a acuerdos y establecen límites, condiciones, perfecto que desarrolles todo ese potencial sexual. Jamás se te ocurra involucrar a menores de edad, porque esto ante todo es un delito. La persona menor de edad de pronto no tiene las capacidades pues para negarse a ciertas prácticas, ni sabe lo que esto puede desarrollar en su psique, así que nunca lo hagas con un menor de edad. Tampoco involucres animales, esto te lo digo de forma muy personal, porque son seres sintientes que no tienen la oportunidad ni la manera de expresar rechazo. Vive tu sexualidad como te dé la gana. Disfrútala siempre y cuando sea consentida, consensuada, y ambas personas o las personas que quieran involucrar en esa práctica sexual estén de acuerdo y vivan felizmente ese momento de placer. Si esta práctica sexual te está causando algún trauma, una situación conflictiva, lo que siempre te digo, busca ayuda profesional, porque esto puede avanzar y de alguna u otra forma perjudicar gravemente no solamente tu emotividad, sino dejar daños que quién sabe pueden llegar hasta ser irreparables en tu psique. Queridos amigos, qué gusto hablar de todos estos temas con ustedes. En otra oportunidad será cuando hablemos de temas interesantes de salud aquí en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.